Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en nuestro primer día de la capacitación. El curso en Gestión y Elaboración de Estudios de Impactos Ambientales, un curso promocional que lo hemos abierto para que puedan acceder todas las personas a capacitarse y también, por supuesto, tener una certificación avalada por el Ministerio de Trabajo. Mi nombre es Rodrigo Guerrero, soy ingeniero en biotecnología ambiental, consultor ambiental calificado y que tengo amplia experiencia en esta temática. Además, soy desarrollador de esta temática para la plataforma de capacitadores independientes y también estoy calificado pues, para dictar esta temática en lo que es el Ministerio del Trabajo, ¿no? Eh, Básicamente, resumirles un poco acerca de mi experiencia, pues como consultor ambiental he llevado a cabo algunos de los nuevos procesos de estudios de impactos ambientales, sobre todo para el sector de lo que son fábricas de industrias, también para lo que es rellenos sanitarios, escombreras, principalmente, ¿no? Que he llevado a cabo para lo que es el desarrollo de estudios de impacto y elaboración de estudios de impactos ambientales. A partir de lo que es el año 2021, nosotros contamos con un nuevo formato, así como también contamos con un formato distinto en lo que es el sistema SUIA, que se adapta a lo que es el reglamento ALCOA, ¿no? Y de igual forma tuvimos una modificación en el reglamento ALCOA, que es muy importante en el proceso, en lo que es la parte del proceso de participación ciudadana, que será la última temática que la revisemos, que es una temática nueva, es un documento nuevo, ¿no? Teníamos un problema, los proyectos, pues que iniciaron el licenciamiento ambiental a partir de octubre del 2021, teníamos ese problema, ¿no? Que la mayoría de procesos estaban detenidos, ¿no? Muchas veces en las propias dependencias ambientales no nos revisaban, o de igual forma se encontraban detenidos, ¿no? Y eso era principalmente por esta situación de no contar con el documento que respalde lo que es el proceso de participación ciudadana, ya que se declaró una inconstitucionalidad en el mismo, ¿no? Ya lo revisaremos más adelante precisamente para poder entender más para las personas que probablemente no sepan al respecto del tema, ¿no? Recordarles de igual forma un poco acerca de la experiencia de la empresa. Nosotros en capacitación ya llevamos más de 6 años, ¿no? Empezamos cerca del año 2016, parte del año 2017 también, y pues siempre el desarrollo, más bien dicho, el objetivo de la empresa ha sido dar accesibilidad, ¿no? Porque probablemente antes teníamos ese problema de que no se podía capacitar o no se podía certificar a las personas, pues no. Y a partir de lo que es el evento del coronavirus, pues cambiamos la modalidad a modalidad online, que prácticamente es la modalidad que actualmente se maneja, debido a diversas situaciones también, ¿no? Antes dábamos los cursos presenciales, pero lamentablemente ahora ya no se acostumbra mucho a dar cursos presenciales, ya que es bastante complicado, ¿no? Por la situación que vive el país desde el aspecto de la seguridad y el aspecto económico también, ¿no? Una de las instrucciones o alguna de las instrucciones que les voy a dictar en este momento, por favor, siempre el ingreso va a ser a partir de las 20 horas con 5 minutos. A partir de las 20 horas ya va a estar habilitado, obviamente, el aula virtual, ¿no? Pero la reunión va a empezar 20 horas con 5 minutos. Siempre es necesario, por favor, su puntualidad para que no se pierdan en ninguna parte de lo que es la reunión. Y de igual forma pueden hacer consultas, preguntas acerca de la temática, siempre y cuando vaya encaminado a la temática, ¿no? Y que en este caso, pues también es algo importante, ¿no? Que suelo informar que se debe, o sea, más bien dicho, tiene que ser relacionado a la temática que voy llevando. Es decir, si es que estamos hablando del proceso en el SUIA, tiene que ser acerca del proceso de SUIA. Si es que hablamos de formulación de ofertas, ahí hablaremos de formulación de ofertas y así sucesivamente, ¿no? Siempre relacionados a la temática, ustedes pueden realizar cualquier tipo de consulta. Para este curso, obviamente, por la cantidad de participantes que tenemos, no se ha abierto lo que es un chat grupal, ¿no? Porque es un poco complicado manejar con bastantes participantes. Pero sí está habilitada, obviamente, la opción que pueden realizar cualquier consulta a mi número. Algo importantísimo que vi que algunas personas estaban saliendo eh,
de la conversación. No se pueden salir de esta conversación, no. Es una funcionalidad nueva que han agregado en Zoom, en la cual se crea lo que es el chat de grupo. Entonces yo, por ejemplo, les voy a estar mandando links, les voy a estar enviando datos, archivos, y si es que ustedes se salen, no van a recibir y no van a poder continuar con el desarrollo del curso, ¿no? Entonces, ese es mi número personal al cual ustedes pueden realizar las consultas. De igual forma, si es que se quedan con alguna consulta o si tienen alguna consulta en algún proyecto que surja, ustedes pueden realizar con toda confianza la consulta y siempre y cuando obviamente esté dentro de mis alcances, yo les podré asesorar y ayudar en ese sentido, ¿no? Para cualquier tipo de proyecto o situación que ustedes tengan que realizarla, ¿no? Este curso también es válido, ¿no? Estas 40 horas les van a servir a ustedes, ya sean para calificarse como consultores ambientales o para también, en este caso, renovar su calificación si es que ya son consultores ambientales, ¿no? De igual forma, pues, anunciarles o comunicarles que siempre va a estar grabando toda reunión y toda reunión va a ser subida a lo que es la plataforma, ¿no? Voy a compartir en este momento la pantalla para explicarles también acerca de lo que es el aula virtual, ¿no? El aula virtual, ustedes recibieron el link, ¿no? Está habilitada ya el aula virtual para todos. Si es que les da problemas ahorita para el acceso, probablemente por el horario, no les permite ingresar, ¿no? Pero lo pueden hacer en extra horario y pueden descargar todas las presentaciones y también lo que respecta a los documentos, ¿no? Para que no tengan ningún problema en el desarrollo del curso, ¿no? El link se les pasó cuando se inscribieron, ¿no? Les comparto nuevamente, por si acaso, para las personas que tal vez no se fijaron en el link, ¿no? El usuario y la contraseña es su número de cédula, tal como lo hayan proporcionado en lo que es el formulario de inscripción. Si es que tal vez se equivocaron en digitar su número de cédula, que es muy común que suele pasar, probablemente no puedan ingresar, ¿no? Entonces ahí ustedes me escriben al número privado que les acabé de proporcionar, ¿no? Me escriben a ese número y yo en el momento del receso, que por cierto vamos a tener un receso entre las 21 y 21:30, ahí tenemos un receso de 10 minutos, ¿no? Ahí yo podría gestionar o después de finalizar el curso también para darles acceso en el caso de las personas que no tengan acceso, ¿no? Al aula virtual. El aula virtual está habilitada durante 60 días. Cualquier cosa, si es que existiera alguna falla en la plataforma, que es muy común en este tipo de aplicaciones, o cualquier otra situación, pues ahí yo les avisaría a través del correo para que ustedes puedan acceder de mejor forma. Ya en el aula virtual ustedes van a tener activado, pues, por temáticas y subtemáticas todo el material que vamos a ir manejando, así como las presentaciones también en formato PDF, para que ustedes puedan ir, como digo, revisando. Aquí van a estar cargadas las grabaciones de los cursos, ¿no? Donde que podrán revisar en el caso de que no puedan asistir en vivo a las reuniones, ¿no? Al final también vamos a coordinar la parte de lo que es la evaluación para la obtención del certificado. Lamentablemente, en los últimos tiempos, desde el inicio del año ha estado fallando la plataforma, ¿no? Pero de igual forma coordinaremos como sea. El certificado obviamente está garantizado para todos que obtengan el certificado, ¿no? Y en vista de las condiciones también que está presentando la plataforma, pues en este caso me encargaría yo de gestionar también los certificados, ¿no? Eso ya lo conversaremos conforme vayamos desarrollando lo que es el curso, ¿no? Entonces, cualquier otra consulta, cualquier pregunta que tengan acerca del desarrollo del curso, la pueden hacer a mi número personal o a través del correo también, ¿no? El correo habilitado para todos es solucionambiental2016@gmail.com, que es el correo al cual se inscribieron, ¿no? Ese es
el correo al cual también pueden hacer las consultas, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con la primera temática. Vamos a, como les dije, ¿no? La temática que vamos a manejar aquí es gestión y elaboración de estudios de impactos ambientales. ¿Para qué es importante el desarrollo? El señor John Guerrero ya le respondí al correo, ¿no? Que me respondió, si es que está presente en la reunión, señor John Guerrero, ya le respondí al correo, ¿no? Ahí revísele, ahí le pasé, había un problema suyo con el número de cédula del formulario, ¿no? Ahí revísele el correo que le envié, ¿no? El contacto, aquí está, 0987 70 13 41, ¿no? Ahí para que puedan hacer cualquier consulta en el caso que tengan, ¿no? En cuanto a esta temática, obviamente, ¿no? Ahí pueden de igual forma escribir al chat, escribir a través del correo también, cualquier consulta que vayan teniendo, ¿no? Si es que no pueden ingresar, como les digo, escriban, ¿no? A través de lo que es el número personal. El señor que me acabo de escribir nada más, el señor ya le respondí al correo, ¿no? De temprano mismo, que justo había sucedido esa situación, ¿no? De la falla del ingreso de la digitación, ¿no? La parte de lo que es la cédula, ¿no? No hay ningún problema, solo que tiene que ingresar con ese otro número que ya proporcionó, ¿no? El que proporcionó en el formulario. Después ya para lo que es la obtención del certificado se le cambia nomás la cédula, ya está actualizada esa parte, ¿no? No le puede estar saliendo error porque yo ingresé, ¿no? Ya, yo le comprobé, le confirmé de temprano, ¿no? Revísele el correo y revise el número, ¿no? Usted había colocado, había cambiado, me parece, un 2 por un 3 algo así, se había equivocado. Ingrese con ese. No, no creo que haría falta que le compruebe acá, ¿no? Pero sí, revísele, ingrésele con ese número que yo le proporcioné, ¿no? Esperen un momentito, nada más. Si tienen alguna consulta al respecto del desarrollo del curso, antes de iniciarme, me la realicen, ¿no? Permítanme un momentito, nada más. Permítame un momentito nada más para solucionar unos problemas nada más.
Bien, ahora sí continuamos. Ok, ya estamos todos entonces, ¿ya? Ahí traten de descargarse el material y salir porque si no se les va a trabar probablemente la plataforma y no van a poder. Entonces, por ejemplo, el material que vamos a manejar hoy es prácticamente lo que está en el módulo 1, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a revisar, ¿ya? Ahora, hablemos un poco de la parte introductoria, ¿no? Para las personas que quizás sea una temática nueva, aunque bueno, aquí estamos prácticamente todos profesionales del ambiente, consultores ambientales, personas relacionadas al medio ambiente. Entonces, prácticamente ya se sobreentiende este tipo de temáticas, ¿no? Sin embargo, hay que aclarar, ¿no? Para cualquier tipo de situación. ¿Cuál es la importancia o para qué son importantes los estudios de impactos ambientales? Bueno, los estudios de impactos ambientales son documentos que se desarrollan para realizar o para conjugar una parte de lo que respecta a lo que es la evaluación de estudios de impactos ambientales. Entonces, dentro de esto, nosotros resumimos lo que respecta a evaluación de impactos ambientales, análisis de riesgos, descripción de proyecto y también el desarrollo de medidas para controlar, mitigar cualquier tipo de impacto ambiental. Entonces, nosotros desarrollamos los estudios de impactos ambientales para lo que es los estudios, o más bien dicho, los proyectos, perdón, que tienen mediano y alto impacto ambiental. Un poco hablando al respecto de eso, en el Ecuador nosotros tenemos la clasificación de proyectos o de lo que es el daño ambiental a través de lo que es la categorización del impacto, ¿no? Tenemos el impacto compatible o impacto nulo, ¿no? Que corresponde en este caso, a certificado ambiental. Tenemos también el bajo impacto ambiental que corresponde a registro ambiental. Y tenemos el mediano y alto impacto ambiental que corresponde a licencia ambiental, ¿no? Entonces, en la categoría de licencia ambiental es en donde que nosotros nos vamos a ubicar ahora, ¿no? Y para el desarrollo de o para la obtención de las licencias ambientales es necesario, o digamos el paso más importante que hay que hacerlo, es el desarrollo del estudio de impacto ambiental. ¿Quién puede hacer el estudio de impacto ambiental? Solamente consultores o compañías consultoras calificadas ante el Ministerio del Ambiente. Obviamente dentro del equipo, del equipo multidisciplinario que va a desarrollar el estudio de impacto, porque por lo general nunca se desarrolla solo, sino se necesita también del apoyo de varias personas para poder realizar, inclusive de las firmas de responsabilidad de otras personas para poder desarrollar este estudio de impacto ambiental. Entonces, no solo se necesita el consultor, y obviamente el equipo adicional o el equipo multidisciplinario no es necesario que sea consultor ambiental, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir como introducción. Es necesario, como digo, para poder, o es la parte más importante para la obtención del licenciamiento ambiental. Es el paso más importante de eso. Y pues dentro de lo que es el reglamento ALCOA se encuentra cuál es la estructuración que debe tener un estudio de impacto ambiental. Hasta el año 2021 se manejaba otro modelo, ¿no? Que era un modelo, digamos, similar, sí, pero que actualmente tiene muchos cambios conceptuales en primer lugar y cambios estructurales también, así como el desarrollo de monitoreos que antes no eran necesarios y ahora sí son necesarios realizarlos dentro del estudio de impacto. Entonces vamos a ir viendo todo eso de cómo ir haciendo el estudio de impacto, cómo ir preparando, cómo puedo presentar yo una oferta para elaborar un estudio de impacto ambiental. Entonces todo eso vamos a ir realizando, ¿no? De nuevo, reiterarles que para elaborar un estudio de impacto ambiental, sobre todo para la parte de subir el estudio de impacto ambiental, presentar a la autoridad ambiental competente, es necesario estar calificado ante el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica,
como consultora ambiental, ¿no? O como compañía consultora para poder elaborar, desarrollar y obviamente subir al sistema estos estudios de impacto. Anteriormente se los presentaba de manera física, ¿no? Pero actualmente, obviamente, desde que se actualizó y se mejoró el sistema SUBIA, se sube a través de lo que es el sistema, ¿no? Para todas las autoridades ambientales competentes, ¿no? En el Ecuador, recordar también, ¿no? Como un resumen rápido, tenemos la Autoridad Ambiental Nacional, que es el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, o el que lo venga a reemplazar, ¿no? Porque anteriormente se lo llamaba Ministerio de Ambiente, con el tiempo pasó a ser Ministerio de Ambiente y Agua, y después Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, ¿no? Entonces, todo eso depende, ¿no? Esa es la Autoridad Ambiental Nacional. Tenemos las autoridades ambientales competentes que pueden ser GAT municipales, GAT provinciales, oficinas técnicas y direcciones zonales, ¿no? Entre algunas de las que pueden incluirse también, ¿no? Siempre necesita, sobre todo la parte de lo que son gobiernos municipales y gobiernos provinciales, acreditarse primero como autoridades ambientales competentes, aunque tienen la potestad, ¿no? Tienen esa potestad, pero necesitan acreditarse para poder emitir permisos ambientales. Actualmente, si ustedes han revisado el sistema SUIA, existe una suspensión temporal de la emisión de certificados, de registros. ¿Esto por qué? Debido a que está justamente el cambio de autoridades en lo que tiene que ver a gobiernos provinciales y gobiernos municipales, y justamente la persona que emite el certificado en sí es en este caso, el director de la autoridad ambiental competente, que en este caso para lo que es gobiernos provinciales y gobiernos municipales es el alcalde y el prefecto, ¿no? Que son quien firma o quien termina por firmar estos documentos o estos permisos ambientales. Aparte que, como les repito, estábamos detenidos con toda la emisión de estudios de impactos ambientales, perdón, de licencias ambientales, desde el año 2021, ¿no? Que no se emitía, ¿no? Excepto, pues, que obviamente el documento o el estudio de impacto ustedes lo hayan registrado antes de octubre del 2021, ahí sí les emitían, ¿no? Pero para las personas que teníamos proyectos emitidos desde el año 2022, por ejemplo, tuvimos estas dificultades, ¿no? Con esa introducción vamos a hablar un poco acerca de la normativa, ¿no? ¿Qué es lo que dice la normativa al respecto de lo que es estudios de impactos ambientales, ¿no? Un poco de definiciones, ¿no? Justamente les estaba hablando de la licencia ambiental. La licencia ambiental es el permiso otorgado por la autoridad ambiental competente a través del Sistema Único de Información Ambiental, ¿no? Para obras, proyectos o actividades de mediano y alto impacto ambiental. Entonces, las actividades tanto de mediano o alto impacto ambiental, según la categorización que nos dieron a través del SUIA, de la nueva categorización que justamente de igual forma se lo realizó en el año 2021, que fue la recategorización cuando se cambió de categoría a varios proyectos, ¿no? Justamente debido a eso, tenemos que, en este caso, las actividades de mediano y alto impacto ambiental son licencia ambiental. Anteriormente, cuando estaba en vigencia, no estamos hablando del año 2014, 2013, antes de la entrada en vigencia de lo que es el acuerdo ministerial 028 primero y luego el 061, con el 028 se tenía las licencias ambientales, todas eran licencias ambientales, ¿no? Pero se categorizaba en 4 categorías distintas, ¿no? Licencia ambiental categoría 1, categoría 2, categoría 3 y categoría 4, ¿no? Entonces las de mediano y alto impacto, en este caso tenían ya digamos, su propia categoría, ¿no? Mediano impacto era categoría 3 y alto impacto categoría 4. En tanto que obviamente lo que es ahora registro ambiental corresponde a licencia ambiental tipo 2 y licencia ambiental tipo 1. Por ahí existen empresas, ¿no? Como por ejemplo una empresa que recolecta aceite, ¿no? Una empresa de allá de Quito, una de las empresas más conocidas, ya sabrán algunos a cuál me refiero. Por ejemplo, ellos siempre escriben y dicen, contamos con licencia ambiental. Y no es necesariamente que ellos
tengan en sí la nueva licencia ambiental, sino que para ellos cuando sacaron el permiso, que fue por el año 2012, 2013, ellos obtuvieron una licencia ambiental tipo 2, es decir, una licencia ambiental para bajo impacto, que viene a ser ahora registro ambiental, ¿no? Que es para actividades de recolección de aceites. Entonces, por ejemplo, ahí es, ¿no?, que siempre nosotros tenemos que conocer, porque les va a suceder muchas de las veces, ¿no?, que llegan a ustedes para, en este caso, de auditorías ambientales, ¿no?, o quizás pues un proceso que se quedó estancado anteriormente. Entonces ahí nos viene con esa referencia, ¿no?, de licencias ambientales por categoría, ¿no? A partir de que se derogó el 028 y pasó a entrar en vigencia el 061, ¿no?, ahí cambiamos de las categorías y ahora solamente tenemos 3 categorías, ¿no? Entonces, si es que a ustedes les consultan alguna vez cuántas categorías tenemos en el Ecuador, tenemos solo 3 categorías: certificado, registro y licencia ambiental, ¿no? De ahí, pues obviamente, si es que hablamos por la parte de la categoría del impacto bajo, nulo, bajo, mediano y alto, ahí sí estamos hablando de 4 categorías, ¿no? Pero la mediana y alto impacto pasa a ser licencia ambiental, ¿no? Algunas de las características de cada uno de los certificados, de cada uno de los permisos ambientales, ¿no? El certificado ambiental no es obligatorio, ¿no? El certificado ambiental solamente se obtiene cuando así lo requiera el proyecto o cuando exista una solicitud de parte de alguna autoridad ambiental, de alguna autoridad tercera, ¿no? No solamente autoridad ambiental, o algún organismo, no puede ser la municipalidad, puede ser el cuerpo de bomberos, que ha solicitado en este caso la obtención de este permiso. Entonces en ese caso tenemos el certificado ambiental, ¿no? No se corresponde a nada, es decir, una vez que obtenemos el certificado ambiental, no tenemos que pagar nada, hablando de tasas administrativas, ¿no? Obviamente, si es que usted hace un certificado ambiental, sí debe cobrar por sus servicios, ¿no? Tenemos también lo que respecta, bueno, en cuanto a certificado ambiental, no sigue un proceso de cumplimiento, ¿no? O no tiene ningún documento con el cual hacer monitoreo y seguimiento, excepto que, repito, hablemos de lo que respecta a fiscalización, ¿no? En el caso de que sea un proyecto del Estado, por lo general, ¿no?, hablamos de construcción de edificios, construcción de lugares residenciales, habitacionales, ¿no? Muchas de las veces eso solo recae en el certificado ambiental, y entonces para esa construcción, para hacer la parte de la fiscalización, se necesita un documento ambiental para el seguimiento. Entonces ahí se obtiene el certificado ambiental. Entonces ahí sí probablemente extra, hablando extra, ¿no?, de la parte de lo que está por fuera de lo que es la correspondencia de la autoridad ambiental competente, ahí se debe quizás cumplir esa parte, ¿no? Tenemos también lo que respecta a, en este caso, el registro ambiental, ¿no? El registro ambiental y la licencia ambiental sí son obligatorias y acarrean también un pago de una tasa administrativa por revisión, ¿no? En este caso son $180 para lo que es certificado, perdón, registros ambientales. Esto también es para bajo impacto. Y posteriormente hay que cumplir con la elaboración de informes ambientales de cumplimiento, ¿no? En este caso, al año de haber obtenido y posteriormente cada 2 años. En cuanto a las licencias ambientales, nosotros tenemos que el pago, pues, o la tasa administrativa que hay que pagar corresponde al 1 por 1000 del costo total del proyecto, en el caso de ser un proyecto ex ante, y en el caso de ser un proyecto ex post, la parte de lo que es el 1 por 1000 del último año, ¿no?, de los ingresos del último año, ¿no?, que vendría a ser esta parte. Ingresos o gastos del último año. Tenemos, en este caso, los requisitos para la licencia ambiental, ¿no?, que ya lo iremos haciendo paso por paso. Como mínimo son estos documentos, ¿no? Habiendo también otros procesos que hay que cumplirlos, ¿no? En este caso, ahora también, dentro de lo que es la obtención de la licencia ambiental, se realiza la obtención del registro generador de desechos peligrosos. Esto también dependiendo del proyecto, no puede ser que el proyecto no genere residuos peligrosos, lo cual en esta categoría de mediano y alto impacto es muy poco común, ¿no? Que por lo general casi todos lo que recaiga en mediano y alto impacto van a generar residuos peligrosos y se necesita precisamente la obtención del registro generador de desechos peligrosos.
En ocasiones también necesitamos obtener la viabilidad ambiental o la viabilidad técnica, ¿no? Hablando de viabilidad técnica, esto suele suceder para la parte de lo que son proyectos de saneamiento ambiental, ¿no? Como rellenos sanitarios, como proyectos de alcantarillado. Muchas de las veces esos necesitan viabilidad ambiental, perdón, viabilidad técnica, ¿no? Y tenemos también los procesos que requieren viabilidad ambiental. Son aquellos que intersectan con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? Es decir, con zonas protegidas, con bosques y vegetación protectora, con lo que respecta también a áreas de la conservación de la biodiversidad, entre otros, ¿no? Cuando es un proyecto expo, se necesita hacer diagnóstico ambiental cuando el proyecto está cerca de un área protegida. Bueno, estamos ahí un poco confundiendo los conceptos, ¿no? Al hablar del diagnóstico ambiental, bueno, que ya más adelante les voy a mostrar una tablita donde que se diferencia, ¿no? Cuando tenemos un proyecto ex ante y un proyecto ex post, ¿no? No queremos adelantarnos de esa parte, pero cuando intersecta con Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ¿no? En este caso, cuando intersecta con áreas protegidas, lo que hay que elaborar es el anexo de la viabilidad forestal o un informe de la viabilidad forestal que se solicita, ¿no? Y ese es lo que tenemos que realizar o organizar, ¿no? En este informe de la viabilidad ambiental hay que hacer algunas partes, como por ejemplo el desarrollo de la descripción del proyecto, un inventario forestal, tenemos que también hacer en este caso lo que respecta a un resumen, un inventario biótico también de la parte de lo que es fauna también, entre otros componentes, así como mapas, entre otras situaciones, ¿no? Ese es el informe ambiental. Entonces, eso es el informe para obtener la viabilidad ambiental, eso es distinto, ¿no? Entonces, el diagnóstico ambiental es otra cosa que ya les voy a explicar más adelante. Eso también justamente, ¿no? Hablando del diagnóstico ambiental, cuando el proyecto es ex post, hay que hacer un diagnóstico ambiental en el cual hay que hacer la calificación de el cumplimiento del proyecto al respecto de la normativa ambiental vigente, ¿no? Entonces, ese documento también lo veremos más adelante en la sección del diagnóstico ambiental, ¿no? Pero por lo pronto solamente revisamos. Entonces, de igual forma está el informe de sistematización del proceso de participación ciudadana, ¿no? Que obviamente con el nuevo reglamento o el nuevo decreto ejecutivo que tenemos, el 754, ya se lo puede o se le podría realizar dentro de estos próximos meses, pues obviamente en coordinación con lo que respecta a la autoridad ambiental competente. Pago por servicios administrativos, que ya les expliqué un poco, y la póliza o garantía por responsabilidades ambientales, que esta corresponde a una garantía o una póliza que contrata a la empresa de fiel cumplimiento del plan de manejo ambiental, lo que garantiza que la empresa está comprometida con la aplicación del plan de manejo ambiental y equivale al mismo valor que usted obtuvo dentro de lo que es lo que respecta al plan de manejo ambiental en el cronograma valorado, ¿no? Entonces, por eso es necesario que usted siempre haga un análisis correcto de los precios y los costos, porque luego a la empresa le va a tocar contratar esta póliza, ¿no? Obviamente las pólizas no son tan caras tampoco es que sean tan costosas, solo se contrata con cualquier aseguradora estas pólizas para poder obtenerla, ¿no? Asimismo, esas pólizas que, bueno, les hablaremos en la parte correspondiente, no son obligatorias, por ejemplo, para las empresas públicas o proyectos que tengan que ver con empresas públicas, con municipios o con gas municipales o provinciales, ¿no? Cuando se solicita el registro generador de desechos peligrosos, este se debe reflejar en el SUIA. Claro, es un procedimiento, ¿no? Ya les voy a explicar más adelante con un cuadrito que tengo de la sistematización de cómo vamos a tener que ir haciendo los procesos, ¿no? Justamente nosotros, al hacer el ingreso preliminar, nosotros tenemos que seleccionar esa parte que dice que se generan residuos peligrosos y que no se cuenta con registro generador para
que dentro del procedimiento me aparezca la parte de la obtención del registro generador. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si mi empresa genera o está planificado que genere residuos peligrosos y aún así yo no le ingreso dentro de lo que es el estudio, cuando me realicen la calificación del estudio de impacto, me van a hacer una observación y probablemente me van a archivar el proceso si es que yo no obtengo correctamente. Por eso siempre ustedes tienen que revisar que la obtención del registro generador sea realizada, ¿no? Y obviamente, ¿cómo yo verifico que mi proyecto genera residuos peligrosos? Si es que están constando esa actividad dentro de lo que es el listado nacional de sustancias y desechos peligrosos y especiales, ¿no? Que es el acuerdo ministerial 142. Si es que yo la encuentro, a mi actividad está enmarcada dentro de ese listado, obligatoriamente, o encuentro algún, en este caso, residuo que pueda generar, porque genera mi empresa, que está dentro de ese listado, obligatoriamente tengo que obtener. Como digo, para lo que es licencias ambientales, por lo general es casi obligatorio, ¿no? Yo al menos de todos los proyectos que siempre he tenido la oportunidad, ya sea de participar o de realizar, siempre hemos tenido que obtener el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Es algo de lo que no se puede uno evitar, ¿no? Y también he conocido casos de personas que tienen problemas con esto y justamente les rechazan la obtención del permiso ambiental por esta situación de no realizar correctamente esto, ¿no? Ingeniero, una consulta, buenas noches. Buenas noches, adelante. Yo le hice justamente la pregunta del registro generador de desechos peligrosos. El problema es que yo me encuentro en un proceso de regularización ambiental, el cual obviamente es por fase de una consultoría. Ellos hicieron el tema de lo que es el registro generador de desechos peligrosos, en el suyo se reflejó como una tarea, pero dentro de los procesos de regularización, o sea, buscándolo ya al proceso porque obviamente en enero, me parece, todos los años, se debe presentar el plan de minimización y la actualización. Entonces, no se refleja. Ahí no sé cuál será el problema, si será problema directo de plataforma o no hicieron el registro, pero se hizo todo el proceso para sacar el registro. Bueno, si es que se ha realizado el proceso, vamos a ver si es que sirve, porque por lo general a estas horas sabe estar fallando el sistema, ¿no? Vamos a ingresar al sistema. Voy a ingresar al sistema para mostrarles en qué parte deben buscar, ¿no? Ya. Cambio de contraseña. Voy a ingresar de un otro usuario. Permítanme actualizo un ratito, ¿ya? Para mostrarles en qué parte, ¿ya? Si es que el proceso lo realizaron, obviamente, y bueno, eso tiene que reflejarse en el SUIA, porque es obligatorio que esté registrado en el SUIA, ¿no? Porque los registros generadores de desechos peligrosos se empezaron a exigir a partir de lo que es la entrada en vigencia del sistema SUIA, que es por ahí en el año 2015, ¿no? Entonces, eso es necesario que aparezca. Si es que no aparece ahí, es porque no le obtuvieron, ¿no? Pero bueno, yo les voy a indicar dónde deben buscar para que ustedes en este caso puedan verificar eso. Siempre es, claro, es un poco... Pero en el caso de no haberlo obtenido, no se debió haber completado la tarea, que la tarea era llenar lo que son las diferentes fichas de los registros, las fichas de los desechos peligrosos que se generan. Obviamente eso tenía que ir firmado por la autoridad de la empresa y eso lo realizó el consultor, pero no se refleja como tal un permiso. O no sé si será eso que se va a reflejar una vez que ya se otorgue la licencia. No, es que ya debe aparecer. Bueno, ¿en qué año se obtuvo también en qué año se empezó a hacer este proceso de regularización?
En el 2022, el año pasado, en agosto, Ya, entonces exactamente. obligatoriamente tiene que estar. Ya les Esto voy a... fue octubre más o menos lo que yo le hablo. Ya, sí tiene que estar, obligatoriamente tiene que estar. Y si es que dice que ha llenado todos las fichas y todo, es porque tiene que estar, ¿no? Ya les voy a decir dónde buscar. Espera un momentito, nada más. Ingeniero, buenas noches. Tengo una pregunta. En el caso, estoy de igual manera en un proceso de licenciamiento de un proyecto dentro del trabajo mío. Ya, Acotándole con lo que decía el compañero anteriormente, justo por ese mismo mes me tocó a mí obtener también el registro ambiental, digamos, el registro de generadores de desechos sanitarios peligrosos, y sí se encuentra reflejado en la plataforma. Siempre hay horas en las cuales se ocultan los procesos, entonces no se sabe cuál es la falla, pero sí debe estar ahí. Y también aclarándole en esa parte, debía haber tenido ya el registro generador de desechos peligrosos para que le puedan emitir la viabilidad o el informe técnico, porque caso contrario no podría ser la participación social si es que no tenía cumplido todos sus documentos. Lo uno. Y lo otro, tengo una pregunta. Yo sí tengo obtenido el tema del registro generador de desechos peligrosos, pero mi proyecto aún no está todavía con permiso ambiental, en este caso con una licencia, porque es un relleno sanitario. ¿Desde cuándo estaría yo asumiendo las responsabilidades de lo que me emite sería este registro generador? ¿Desde el momento ahora, que yo le obtuve o desde el momento en que tengo ya la licencia ambiental? no, es que justamente eso le debió de haber guiado el consultor, porque resulta que para evitar justamente este problema, porque bueno, antes teníamos que tener primero el permiso ambiental para cumplir con las obligaciones, y eso es correcto, como usted lo dice. Pero, como digo, con las nuevas actualizaciones que hubo, ahora lo que se emite es un registro generador provisional, antes de ingresar el estudio de impacto incluso, ¿no? Entonces, ese registro generador de desechos peligrosos provisional o preliminar es también correspondiente o se debe corresponder con la presentación de la declaración anual, ¿no? Porque justamente para eso es ese registro generador provisional, ¿no? Para que la persona siga ya o pueda realizar la contratación del gestor, y en este caso la entrega y eliminación o disposición de estos residuos peligrosos. Entonces, la obligación se corresponde en eso. Justamente yo llevo un proceso para una empresa de lo que es, en este caso, fábrica de pinturas, ¿no? Y justamente dentro de esos procedimientos nosotros obtuvimos el registro preliminar y realizamos esta consulta porque justamente siempre está esa inquietud, ¿no? Si es que este registro preliminar o provisional es obligatorio presentar declaraciones y justamente la autoridad ambiental, que en este caso es el MAE de lo que es de Pichincha, la Oficina Técnica de Pichincha, no supo manifestar que sí debemos presentar obligatoriamente, ¿no? Y pues eso hay que continuarlo, obviamente, cuando ya se obtenga la licencia ambiental, vamos a tener el registro ambiental definitivo, ¿no? Entonces es necesario seguir cumpliendo, ¿no? Porque se tiene ya ese registro generador de desechos peligrosos provisional. Eso ya les iré explicando cómo se va obteniendo justamente en el proceso, ¿no? Ahora, la persona, el compañero que me realizó esa consulta, tendríamos que ir a buscar primero el listado de proyectos, ¿no? Y en el listado de proyectos nosotros vamos a encontrar todos los proyectos que están acá, ¿no? Entonces, en ese caso, todos los proyectos acá tienen, ustedes les dan clic ahí, y una vez que ustedes le den clic en esa parte, en esa sección, les va a aparecer el flujo de proceso o el resumen de las etapas, ¿no? Entonces ahí dentro del resumen de las etapas, ustedes le dan clic a tareas, y acá en la parte de lo que es documentos adjuntos. En documentos adjuntos ustedes van ahí a poder descargar lo que respecta a... Ahí va a aparecer el listado, ¿no? El registro generador de desechos peligrosos en este caso, provisional que fue emitido, y ahí pueden observar, ¿no? En esa parte es la única parte donde que ustedes van a poder observar si es que
no hubiera ahí probablemente el consultor o la persona que está llevando a cabo el proceso informó de manera errónea la obtención del registro generador. Pero es necesario que durante el proceso de obtención del estudio de impacto o desarrollo del estudio de impacto y obtención de la licencia ambiental se realice previamente lo que respecta al registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Ese es un proceso que está antes de, en este caso, la subida del estudio de impacto. No se puede subir el estudio de impacto si es que no se obtiene el registro generador provisional, ¿no? Ahora, este provisional ustedes no van a poder presentar de manera electrónica la declaración. Eso también hay que aclarar. Probablemente eso es lo que sucede, que usted quiso hacer de manera electrónica y le aparece, porque obviamente todavía no tiene la licencia ambiental, le aparece que no puede, en este caso, realizar porque no está todavía el permiso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? De manera física. Eso es lo que nos dice la autoridad ambiental competente. Si presentamos nosotros de manera física. Entonces, eso es lo que debían de haber hecho, ¿no? Porque ahorita ya no se puede presentar. Se lo debe presentar hasta lo que es los 10 primeros días laborables de lo que es el mes de enero, ¿no? Porque hablando de una cosa, ¿no? Siempre que hablemos de días acá dentro de lo que es lo que es permisos ambientales, de lo que es regularización ambiental, hablamos de días términos, ¿no? Y estos días términos significan que se cuentan todos los días excepto feriados y también lo que es fines de semana, ¿no? Entonces siempre eso tengan en cuenta para la parte del cómputo. Entonces eso es lo que probablemente esté pasando, ¿no? Que como es un certificado o un registro generador de desechos peligrosos provisional, no le aparece en el sistema así, pero que sí necesita presentarlo obligatoriamente en la declaración anual, ¿no? Ingeniero, una pregunta más, perdón, que le vuelva a hacer la misma. Y en este caso, por ejemplo, como usted dice, la consultora no debía haberle asesorado en esa parte. No me asesoraron, lamentablemente, ya no hice la declaración. ¿Cómo podría actuar en este caso? ¿Cómo podría justificarme ante la autoridad ambiental? Bueno, es bastante complicado, pero lo que sí es, digamos, como que la facilidad, dependiendo, ¿no? Eso también, porque no todas las autoridades ambientales pueden o son accesibles, ¿no? Pero tendría que esperar, ¿no? A que llegue el próximo año. Y en el próximo año, si es que aún obviamente no tienen todavía el registro generador definitivo, o en el caso de ya tenerlo también, tendrían que presentar la declaración definitiva. En este caso, tendrían que presentar la declaración anual el próximo año. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la dificultad? Si es que ustedes obtuvieron este registro generador provisional y aún así no hicieron la contratación del gestor, ahí sí se están ganando probablemente, bueno, una multa o probablemente les llamen bastante la atención, no sé hasta qué punto, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Tungurahua sí, ya están multando, ¿no? Sanciones económicas, ya a las distintas empresas que no han realizado contratación de gestores, entrega de residuos peligrosos, ¿no? Y presentación de declaraciones anuales, ¿no? Cuando no se ha presentado eso, están haciendo acá multas en Tungurahua. Hablo de Tungurahua, ¿no? No sé en las otras dependencias cómo están actuando, ¿no? Pero eso es lo que sucede, ¿no? Y esas multas, dependiendo asimismo de de la categoría en la cual estés, ¿no? Categoría A, B o C, lo que es infracciones, puede llegar muchas de las veces a costar varios miles de dólares esta multa, ¿no? Entonces, acá es un problema que probablemente eh, tengamos que solucionarlo de inmediato, ¿no? ¿Cuál sería la solución inmediata? Realizar la contratación del gestor con ese registro preliminar, ¿no? Porque si la gestora acepta la contratación, ¿no? Y la entrega también de los residuos peligrosos lo más pronto posible. A razón de que cuando puedan presentar el próximo año, que sería en enero del 2024, puedan emitir o puedan tener esta justificación de que digamos, por falta de información o, digamos, porque no se pudo avanzar correctamente con la contratación o alguna situación, ¿no? Se puede justificar ahí. Durante durante el año 2022 no se realizó en este caso
la entrega al gestor o contratación del gestor, pero sí se lo realizó durante el año 2023, ¿no? Entonces, lo que sí están ahí, como digo, en esta situación, ¿no? De la parte de lo que es registro generador, ¿no? Ahora, obviamente estamos hablando de procedimientos ex post, ¿no? Eso también, porque si es un ex ante, obviamente usted no va a poder hacer la declaración, ¿no? Entonces, en ese caso, se justifica en base a qué, a que no está funcionando todavía su proyecto y que por eso es que no se ha realizado la parte de lo que es la obtención o la declaración anual. Eso es fácil de justificar, ¿no? Para cuando tengan el registro generador definitivo. Pero si es que es un proyecto ex post, ahí sí, tienen que obligatoriamente realizar rápido la contratación y obviamente en este caso, si es que está trazado de este año o del año pasado, hacer la contratación rápido y presentar el próximo año las dos declaraciones, ¿no? Esa sería la situación. Bien, regresamos. Gracias, Miguel. Sí, adelante. ¿Sí teníamos una consulta? ¿No? No ninguna, Ángel, estaba Ya, agradeciendo. ya, listo. Ok. Continuemos. Entonces, otras características que me dan al respecto, bueno, ahora del estudio de impacto ambiental, estamos revisando los conceptos que están definidos en el reglamento ALCOA. Estos conceptos no los encontramos en el COA, ¿no? Principalmente porque es un documento legal que sirve para sancionar, pero que no tiene una estructuración clara. Por eso se sacó el reglamento ALCOA para poder aplicar correctamente el COA. Entonces, acá hay conceptos como estos, ¿no? El estudio de impacto ambiental es obligatoriamente que tiene que ser elaborado en idioma español, ¿no? Obviamente, tendrá también otras características y justamente esto es lo que se garantiza dentro de lo que es el nuevo decreto ejecutivo 754, ¿no? Que también la socialización o el proceso de participación se lo puede hacer en lenguas ancestrales, ¿no? Para que la fase informativa y consultiva sea realizada de manera correcta, ¿no? Entonces acá tiene que ser elaborado obligatoriamente en español, no puede ser elaborado en ningún otro idioma y tiene que tener las características del proyecto o las interacciones que presenta el proyecto con el medio circundante, es decir, todo lo que tenga que ver con impactos, ya sean positivos o negativos con el medio circundante. O también la proyección de justamente estos impactos, ¿no? Porque esto se hace para ex ante y para ex post, ¿no? Necesitamos acá, como dice, las condiciones ambientales previas a la ejecución del proyecto obra o actividad, análisis de riesgos también, medidas para prevenir, mitigar y controlar alteraciones ambientales. Esta parte última se refiere al plan de manejo ambiental, ¿no? El análisis de riesgos es un capítulo que también lo veremos en la parte correspondiente y lo que es la descripción del proyecto, obra o actividad, ¿no? Y para tener unas condiciones ambientales previas hay que hacer, pues obviamente, este levantamiento de información, línea base, diagnóstico ambiental de línea base, en donde que se obtienen estas condiciones previas, ¿no? Que son respaldadas con estudios y análisis también, ¿no? Obligatoriamente tienen que ser elaborados, ¿no? Por consultores ambientales calificados y acreditados, ¿no? No puede ser elaborado por personas ajenas o que no tengan, en este caso, la certificación de consultores ambientales acreditados, porque luego para cuando ustedes suban al sistema, entonces siempre hay que, cuando ustedes realicen la contratación, en el caso de que ustedes realicen la contratación, o en este caso ustedes quieran realizar este procedimiento, necesitan estar calificados ante lo que es el Ministerio de Ambiente, ¿no? Tenemos dos tipos de estudios. Este concepto lo sacamos del 061, porque no tenemos este concepto dentro de lo que es el COA. Ahora, hay algo que es importante aclarar, ¿no? Todos los acuerdos ministeriales, tanto el 061 como el 109 como el 013, siguen estando vigentes, a pesar de que, digamos, tengan partes que ya sean obsoletas, ¿no? Tienen que obligatoriamente ingresar cuando ustedes hagan el establecimiento de un marco legal, estos tres, ¿no? Entonces el 061 sigue vigente, el 109 sigue vigente y el 013 sigue vigente, ¿no? Entonces eso es necesario aclarar también. Entonces tenemos acá el artículo 34 y 35 que me explica, ¿no? Ex ante,
estudios técnicos que proporcionan antecedentes de predicción o identificación de impactos ambientales. Entonces, un estudio ex ante es para cuando un proyecto no se encuentra todavía en funcionamiento, ¿no? Puede ser que el proyecto esté en fase de construcción, también aplica a ser proyecto ex ante, ¿no? Si es que ya está funcionando ahí sí, pasaría a ser proyecto ex post, ¿no? Lo que se promueve o lo que necesariamente acá en Ecuador se necesita o lo que es obligatorio o que debería ser obligatorio es que todo proyecto antes de empezar a funcionar ya debe tener su permiso ambiental vigente. Pero ¿qué es lo que resulta? ¿No? Que lamentablemente aquí en Ecuador, ya sea porque se demora mucho tiempo la autoridad ambiental competente en emitir una licencia ambiental y obviamente ya las personas necesitan trabajar, hablamos de personas que tienen distintas empresas, ¿no? Puede ser fábricas de pinturas, fábricas de químicos, curtiembres, minerías, fases de exploración o fases de lo que es explotación de hidrocarburos. Tenemos también en este caso lo que puede respectar a empresas gestoras, empresas transportistas, todos ellos ya necesitan, necesitan lo que es trabajar rápido, ¿no? Y para ello, pues obviamente muchas de las veces las empresas empiezan a funcionar sin el permiso ambiental correspondiente. Esto a pesar de que sea objeto de ser sancionatorio, ¿no? Siempre tendrán digamos, la posibilidad de acogerse a lo que es el estudio ex post, ¿no? En el cual, debido a que ya han empezado a funcionar antes de obtener el permiso ambiental, pues obviamente pueden acogerse a esta parte, ¿no? Ahora, en cuanto a lo que son proyectos de minería e hidrocarburos, por lo general no les dejan empezar a funcionar sin obtener este permiso, ¿no? Y proyectos que obviamente contaminen bastante o que generen, digamos, o estén encaminados a generar contaminación. Hablamos de transportistas de residuos peligrosos también. Hablamos de gestores también, que son obviamente proyectos de alto impacto. Entonces, ellos también, por lo general, tienen que obtener obligatoriamente antes de empezar a funcionar, ¿no? Pero si hay proyectos como fábricas, muchas de las veces, ¿no? Que las fábricas empiezan a funcionar sin este permiso ambiental correspondiente. Y existe inclusive muchas de las veces rellenos sanitarios que empiezan a funcionar sin este permiso. O, por ejemplo, ¿no? Lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Con varios municipios, por ejemplo, el municipio de Riobamba, el municipio de Huánuco, municipio, existen otros municipios del oriente también, ¿no? Municipio, bueno, ahí les dejo algunos municipios, ¿no? Que no tienen licencia ambiental y sin embargo ya se está hablando cosa inverosímil, ¿no? Ya se está hablando de separación en la fuente, ya se está hablando de mejoramiento del relleno sanitario, ¿no? Se está hablando de todas esas temáticas ya, pero no tienen licencia ambiental, ¿no? Y sin embargo pueden hacerlo. ¿Y por qué pueden hacerlo? Porque está el COTAD. ¿Qué es lo que dice la COTAD? Que los municipios están a cargo de este tema de saneamiento ambiental. Es necesario, ¿no? Un municipio no puede dejar de disponer sus residuos sólidos, ¿no? Un municipio necesita obligatoriamente hacer la disposición, ¿no? Y bueno, hay muchas de las veces que los municipios hacen convenios con otros municipios que sí obtienen las licencias ambientales para entregarles a ellos. Pero hay muchas de las veces que es muy costoso para el municipio y entonces la mayoría de veces, en muchas ocasiones, les toca obligatoriamente hacer estos procedimientos, ¿no? Normalmente no los podrían hacer, ¿no? Pero está dentro de las atribuciones del municipio que puedan hacer eso. Ahora, tenemos acá una estructuración, ¿no? Para que podamos entender mejor, ¿no? ¿Cómo es lo que vamos a hacer la obtención de la licencia ambiental en la parte ex ante y en la parte ex post, ¿no? Ex ante si es que el proyecto aún no está en funcionamiento, ex post si es que ya está en funcionamiento. Recordar las fases que tiene un proyecto, o en este caso, un proyecto tiene las fases de construcción, operación y mantenimiento y cierre y abandono, ¿no? Existe, pues obviamente en la parte de hidrocarburos, en la parte de minería, existen otras fases también, ¿no? Fases exploratorias, fases de exploración inicial, avanzada, etcétera, ¿no? Pero eso ya es de temas, digamos, particulares.
Pero acá, centrándonos en lo que es ya los procedimientos para ex ante y ex post tenemos, ¿no? Ex ante, tenemos que seguir la estructuración, ¿no? Primero, el registro de la información preliminar. Ahora, todo esto yo lo voy a hacer a través del SUIA. No estoy hablando netamente ya de lo que usted como consultor debe hacer para un estudio de impacto ambiental. Eso ya lo hablaremos más adelante, porque yo necesito preparar, hacer una fase preparatoria, una fase de investigación documental, una fase obviamente de presentación de ofertas, entre otras situaciones, ¿no? Antes de realizar este proceso. Pero cuando yo ya voy a realizar la subida en el SUIAM, ¿qué es lo que tengo que hacer primero? Registro preliminar de la información. Ahora, muchas de las veces en esta fase se quedan, por ejemplo, las partes, digamos, o los proyectos que tienen que hacer saneamiento ambiental o de saneamiento ambiental. ¿Por qué? Porque aquí necesitan la viabilidad técnica en el registro de la información preliminar mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para todo lo que tenga que ver rellenos sanitarios, para todo lo que tenga que ver proyectos de alcantarillado, proyectos de esos, necesitan obligatoriamente primero tener en lo que respecta a la viabilidad ambiental, perdón, viabilidad técnica, ¿no? Que la viabilidad técnica se la obtiene presentando ciertos estudios, ¿no? Que tienen que ver o que se corresponden a eso, ¿no? Por ejemplo, para lo que es rellenos sanitarios necesitan obligatoriamente tener los diseños de los estudios para lo que es gestión integral definitiva o en este caso fase de lo que es disposición final, ¿no? Para cualquiera de esas fases. Necesita la viabilidad técnica y entonces ahí empieza a hacer el registro preliminar. Para el resto de proyectos, pues obviamente ingresaremos los datos que nos solicite en el sistema, que ya lo veremos más adelante, en el registro preliminar. Para ex post también vamos a tener que hacer lo mismo, ¿no? Registro de la información preliminar. Aquí siempre será importante subir las coordenadas correctamente. Será importante también seleccionar la actividad correspondiente a la actividad principal, ¿no? Ahora, ¿cuál es la actividad principal? Por lo general, la que genera mayor impacto. Pero puede darse el caso que dentro de un proyecto tenga dos tipos de actividades que generen alto impacto, ¿no? Entonces, en ese caso, yo debo registrar, obviamente, la que tenga que ver más o que esté más acorde con la temática, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En este caso, tenemos, por ejemplo, supongamos que es un conjunto habitacional bastante grande, ¿no? Que ha superado los 50,000 metros cuadrados, ¿no? Es un proyecto muy grande y necesita en este caso licenciamiento ambiental, ¿no? Pero también está la construcción de una planta de tratamiento para ese mismo conjunto habitacional, ¿no? En este caso, obviamente, si estamos hablando de que lo principal es construir, no, y supongamos, ¿no? Regresando a la parte, ¿no? Que tanto la planta de tratamiento como el conjunto habitacional corresponden a ambos a licencia ambiental, ¿no? Me sale licencia ambiental para ambos. Pero ¿para cuál voy a obtener el permiso? Obviamente para lo que respecta a, en este caso, el conjunto habitacional, ¿no? Y dentro del plan de manejo ambiental yo voy a colocar, obviamente, la construcción de una planta de tratamiento. Pero solo necesito hacer un permiso ambiental. No debo tener permisos ambientales duplicados, ¿no? Solamente un permiso ambiental. Entonces ahí ya selecciono correctamente cuál es la actividad y la actividad tiene que estar registrado dentro del RUC, excepto para lo que tenga que ver municipios, GAT provinciales, empresas públicas que ellos pues obviamente manejan un RUC general para la empresa, pero que obviamente este tipo de actividades no lo pueden registrar dentro de lo que es el RUC de la empresa, así que por lo tanto deben registrar solamente la actividad directamente, ¿no? Es decir, si van a construir, por ejemplo, un relleno sanitario, un proyecto de alcantarillado, una planta de tratamiento, ¿no? Registran directamente lo que es la actividad acá nada más, no se corresponde a lo que está en el RUC. Y también es importante saber o conocer, ¿no? En este caso, que si mi empresa genera residuos peligrosos, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber que mi empresa genera residuos peligrosos? Acá dentro de lo que es el marco legal, ustedes van a tener el acuerdo ministerial 142. Entonces yo tengo que ir a la actividad que se corresponde justamente, ¿no? Entonces ustedes aquí en este caso abren ese documento y dentro de ese documento ustedes van a tener la categorización justamente del catálogo SIU, es decir,
lo que es el catálogo industrial internacional uniforme, ¿no? Que justamente se corresponde a lo que es la categorización. Ese es el objetivo principal del por qué se cambió a la categorización con el catálogo internacional industrial uniforme, ¿no? Para precisamente que se pueda determinar este tipo de situaciones, ¿no? Determinar si mi empresa directamente, si es que está aquí dentro de este listado, saber si mi empresa, pues en este caso, genera residuos peligrosos, ¿no? Obviamente, si en este caso, ¿no? Hablamos de la parte de lo que es, por ejemplo, minería, ¿no? Ahí está, me parece que es el código A, que es explotación de minas y canteras. Ah, no, perdón, el código B, explotación de minas y canteras. Entonces aquí está directamente la actividad, ¿no? Entonces ahí yo ya voy a saber que directamente mi empresa necesita el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Entonces obligatoriamente tengo que colocar ahí dentro de la parte del ingreso de la información preliminar que mi actividad genera residuos peligrosos, ¿no? Eso es muy necesario para que les aparezca el registro generador de desechos peligrosos y puedan continuar con ese procedimiento, ¿no? Una vez que hagan el registro de la información preliminar, van a obtener el certificado de intersección y categorización, donde que les informa qué categoría tienen y también les informa si es que se intersectan con áreas protegidas. Ahora hay que saber diferenciar bien. Hay una parte que es el resultado y hay otra parte informativa, ¿no? En la parte que en este caso es del resultado, me informa, ¿no? Si es que mi empresa se cruza con lo que es zonas protegidas y patrimonio natural nacional, ¿no? Entonces tenemos nosotros en este caso lo que corresponde a áreas protegidas, bosques, vegetación protectora, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con patrimonio nacional forestal. Entonces, si se cruza con eso, obligatoriamente, pues, voy a tener que pasar a hacer la viabilidad ambiental o obtener la viabilidad ambiental forestal, ¿no? En el caso de que mi proyecto, en este caso, sea un proyecto ex post, el siguiente paso después de obtener el registro preliminar o de realizar el registro preliminar de la información, obtener el certificado de intersección y categorización, el mapa de intersección, paso a realizar el diagnóstico ambiental, ¿no? En el diagnóstico ambiental, pues obviamente yo voy a tener que hacer una estructuración en la cual describa primero el proyecto, luego hago la calificación de la normativa legal y obviamente con medios de verificación correspondientes. Y eso, pues, se establece ahí mismo dentro del sistema un plan de acción y a partir de ese plan de acción, pues también vamos a poder continuar con el desarrollo, ¿no? Si es que se cruza con áreas protegidas después de subir el diagnóstico ambiental, paso a la viabilidad ambiental, ¿no? Forestal, donde que tengo que realizar, pues obviamente, el desarrollo del anexo de la viabilidad forestal para continuar, ¿no? Luego de eso, tengo que realizar el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Que obviamente va a ser un registro generador de desechos peligrosos provisional. Este no tiene costo alguno, solo es un provisional, pero sigue la secuencia o los pasos de un registro generador normal, es decir, los 4 pasos, ¿no? En el cual, primero, cargo lo que tiene que ver a la parte de lo que es los puntos de generación, luego selecciono los desechos, coloco los desechos, la justificación para los desechos que no genero, porque hay unos desechos que automáticamente aparecen en el sistema, pero en el caso de que haya desechos que yo no genere, pues tengo que subir el justificativo válido y pues luego de eso ya tendríamos la obtención con la descarga de las etiquetas y también el registro generador provisional, ¿no? Esto es provisional una vez que ustedes ya obtengan el registro generador, perdón, la licencia ambiental, ahí les emitirán el registro generador de desechos peligrosos definitivo, ¿no? Entonces, con ese provisional yo sí puedo realizar cualquier tipo de contratación a gestores en el caso de ser un proyecto ex post, porque si es un proyecto ex ante, obviamente, mientras no empiece a funcionar, no tengo que cumplir con ninguna obligación, ¿no? Porque solo tengo un registro generador provisional.
Ingeniero, ¿podría de pronto compartir pantalla un ratito en la parte del registro? Adelante, a ver, dale, quito de acá. Espera un momentito. Ya, espérame, le actualizo para que compartas. Ya, ahí puede emitir para observar. ¿Está observando? Sí, A ver, ya, ya. Esta es la parte, sale registro, actualización de generadores de sitios peligrosos. Sale ya está. completado. Y tiene los Y documentos adjuntos. los adjuntos son todos los que no se generan. Ya, pero ahí mismo sabe estar abajo la parte de lo que es la... súbale para observar. Súbale. Súbale. Súbale, súbale. Ya, me imagino que lo que sucedió es que ya ciérrele nomás. Ahí vale en las tareas. No aparece, no hay como ver la parte, no, ahí mismo en registro de generador. Ahí en la parte de, Bien. ahí. No, Y abajo no. en documentos adjuntos del estudio de impacto. Bájale. No, solamente está la subida del sistema. No, sí. Ciérrale. Ciérrale nomás. Resumen de etapas, proyecto. Bueno, en lo que está el registro generador, debe tener el consultor, debe tener esos documentos preliminares, ¿no? Pero este proyecto ya está funcionando, Sí, este es un ex post. ya. Entonces sí es Es importante una que, planta de tratamiento de agua residual. claro, tiene que pedirle al consultor. Verá, aquí yo le muestro también los documentos que yo tengo justamente de un proyecto que es Expos, ¿no? Y que justamente está justamente en ese proceso que usted acaba de compartirme, ¿ya? Entonces, estos documentos se obtienen en esta parte del registro generador. Claro que esos debió de haberlos descargado el consultor, me imagino, y que él debe tener, ¿no? Entonces tiene, a ver, pues, está esto, ¿no? Las etiquetas, el oficio de pronunciamiento y el registro generador de desechos peligrosos, pero esto es, como digo, es provisional, ¿no? Ya les voy a abrir para que observen. Entonces, tiene que solicitarle al consultor que le está obteniendo el permiso todos esos documentos, ¿no? Y como digo, hay que hacer la contratación, ¿no? Porque nos podemos exponer a multas, ¿no? No sé, como digo, no todas las dependencias se manejan igual, pero puede ser que tarde o temprano todas las dependencias empiecen a funcionar adecuadamente y realicen esta sanción, porque justamente la no presentación de declaraciones corresponden a una falta grave, ¿no? Entonces, por O sea, ejemplo, en aquí este caso, igualmente se debió haber presentado en los primeros días de enero, pese a sí, no tener un año. sí. Y la contratación también se le debió de haber hecho tan pronto se tuvo el registro generador. Entonces, por ejemplo, este es como les digo, es un registro generador provisional, ¿no? No es aquí aparece así, ¿no? Como ustedes ven, como provisional, ¿no? Entonces ahí está completada la tarea y sí, debe tener el consultor justamente esto, ¿no? Las etiquetas, que son diferentes a los justificativos válidos, ¿no? La guía referencial del almacenamiento y el oficio de pronunciamiento, así como el registro generador. Entonces, todo eso, ¿no? Y con el registro generador hay que hacer la contratación, ¿no? Justamente. Entonces, eso tiene que solicitarle, ¿no? Y hay que hacer la contratación, si no se ha hecho la contratación, hacerla lo más pronto posible y asimismo hacer la entrega de los desechos peligrosos que se estén generando, ¿no? En el caso de que se haya generado, ¿no? Si es que no se están generando, pues obviamente, bueno, primero que nada no tiene mucho sentido, ¿no? Pero en el mantenimiento obligatoriamente se tiene que hacer, o se genera residuos peligrosos, ¿no? Entonces, eso hay que Es que solicitar, ¿no? directamente, como la planta propiamente, o sea, en sí no ha estado
a un operativo al 100%, o sea, que siempre hay muchos incumplimientos, ¿no? Actualmente el único, como es desecho peligroso que tengo son los, este, los frascos de herbicidas, de insecticidas. Es el único porque lo que es lodos, todo eso está inmerso dentro de las lagunas de oxidación y no se ha dragado. Claro, claro. Pero sí hay que contratar al gestor y que tenga obviamente el permiso para poderse llevar ese tipo de residuos peligrosos, ¿no? Entonces, eso hay que contratar. Esa, esa podría ser el justificativo para El justificativo, se puede decir, por ejemplo, que se estuvo, en este caso, se tardó por temas administrativos en la contratación del gestor y esas situaciones. Eso se puede hacer. Y se Otra puede, situación que también se están atenuando es de que en enero no había departamento de gestión ambiental, o sea, no había contratado. claro, se puede, todo eso Se con contrató en número de febrero. oficios y evidencia se puede justificar. Y obviamente lo que tendrían que presentar el próximo año en ese caso es o sea, ahí les presentarían una declaración en cero del año pasado y una declaración de este año. Pero necesitan obligatoriamente hacer, aunque sea una declaración en cero del año pasado, porque se obtuvo el registro generador el año pasado. Entonces, obligatoriamente hay que presentar eso. No sería, como digo, mucho el problema, pero lo que sí es que hay que hacerlo ya, ¿no? La contratación del gestor y la entrega de los residuos peligrosos también, para poder hacer la declaración el próximo año, en enero del próximo año. Entonces, eso sí es obligatorio. Pero de ahí no le veo tal vez demasiado problema, ¿no? Porque igual estamos en un proceso se está realizando, se está avanzando con el proceso de lo que es la obtención de la licencia y se justifica de una u otra forma, ¿no? La no, la no presentación de la declaración. Entonces, sí hay, como digamos, alternativas ahí. Pero lo que sí, les repito, ¿no? La contratación y pedirle al consultor justamente esos documentos que le acabo yo de mostrar, ¿no? Las etiquetas, la guía referencial, el oficio de pronunciamiento y el registro generador, que esos los debe tener el consultor, ¿no? Que los obtuvo, porque justamente para continuar con el proceso les aparece ahí en el sistema descargar estos documentos y una vez que descargan pueden continuar así, ¿no? Entonces eso es importante. Bien, vamos a tomarnos un receso de unos 10 minutos y después vamos a continuar con la reunión. Entonces nos vemos a las 21:34, por favor.
Bien, continuemos con el desarrollo del curso. Bien, estábamos justamente en la parte de elaborar y subir el estudio de impacto al SUIA, ¿no? Luego de esto, de que han subido, obviamente acá se corresponde, ¿no? La firma de responsabilidad del consultor ambiental o de la empresa consultora junto con su equipo multidisciplinario en el caso de que sea empresa consultora, ¿no? Y luego de eso, pues, dependiendo de la autoridad ambiental competente, pues, vendría la parte de lo que es la respuesta a las observaciones, respuesta al estudio de impacto, ya sea con observaciones o con aprobación o pronunciamiento favorable, ¿no? Dentro de lo que es los tiempos, lamentablemente los tiempos no se cumplen, ¿no? Muchas de las veces, o bueno, lo que menciona es que con todo y subsanación de observaciones debería ser máximo 75 días, pero nunca se llega a cumplir esos plazos, ¿no? Sino que lamentablemente muchas de las veces pasan meses, 6 meses, 8 meses, entonces eso hay que considerar siempre, ¿no? Y no en todas las dependencias ambientales es lo mismo, ¿no? Y bueno, últimamente, lamentablemente, debido a esto de que no se contaba con el documento para lo que es los procesos de participación ciudadana, las autoridades ambientales por lo general no revisaban de manera acorde o rápida estos documentos tampoco, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay la oportunidad de que nosotros hagamos o solicitemos una reunión aclaratoria. O en el caso de también, pues, tenemos otra opción también que es la de ampliar 30 días más cómputo o 30 días término, es decir, 30 días que no cuenten los fines de semana ni feriados, para, pues, obviamente poder subsanar las observaciones. Podemos tener hasta 3 ciclos de observaciones. Dentro, más bien dicho, si tengo un segundo o paso el segundo ciclo de observaciones, voy a tener que cancelar una doble tasa de administrativa, ¿no? En el caso por la parte de la revisión. Y si es que me observa, o más bien dicho, pasa una tercera ocasión y no subsano las observaciones en esa tercera ocasión, me van a archivar el proceso, ¿no? Asimismo, si es que no cumplo con los tiempos para la subida del documento al sistema, también me van a archivar el proceso, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Una vez que yo ya tenga el pronunciamiento favorable del estudio de impacto, por lo general me van a cobrar ahí la tasa administrativa por la revisión, ¿no? Que, como digo, tiene que ver con el 1 por 1000 del costo total del proyecto en el caso de ser ex ante, o del 1 por 1000 del último año en el caso de que sea ex post, ¿no? Posteriormente a esto, pues obviamente que ya tenga el pronunciamiento favorable del estudio de impacto, pasaremos a la fase del proceso de participación ciudadana, que ahora se denomina proceso de participación ciudadana para la consulta ambiental, ¿no? Así se está denominando en el nuevo, en el nuevo reglamento, el decreto ejecutivo 754, ¿no? Acá de igual forma hay que cancelar al facilitador ambiental. El facilitador ambiental obviamente tiene que ser un valor que cubra la empresa y no nosotros, ¿no? El valor es de 1.500 más IVA, ¿no? Que es un valor un poco corto, considerando que sí tienen que hacer bastante trabajo, ¿no? Los facilitadores ambientales. El facilitador ambiental será quien tenga que llevar a cabo lo que es el proceso de participación ciudadana y elaborar también el informe de lo que es el informe de sistematización del proceso de participación ciudadana. Acá nosotros como consultores ambientales obviamente tenemos que estar en la coordinación y en el apoyo para realizar este proceso de participación ciudadana.
digamos, un concepto bien grave o bien complicado del nuevo decreto ejecutivo es que justamente ahora se da ya la potestad de que directamente una comunidad o los miembros de las comunidades que se convoquen en lo que es el proceso de participación ciudadana rechacen directamente lo que es el desarrollo del estudio de impacto, ¿no? Si es que la mitad más uno de todo, digamos, los presentes dentro del proceso de participación ciudadana de la Asamblea de Presentación Pública, bien dicho, se oponen, prácticamente nuestro estudio de impacto o nuestro proyecto quedaría anulado, ¿no? O no podría realizarse. Sin embargo, también aclara al último o da una cláusula al último en el cual, mediante justificativo técnico y de necesidad, el promotor puede acceder a que se apruebe, ¿no?, el estudio de impacto, aun cuando sea anulado. Entonces, es un poco como que sí les da su valor a las comunidades, justamente las comunidades, sobre todo los pueblos ancestrales, fueron quienes pelearon por este nuevo decreto ejecutivo, junto con las organizaciones, que precisamente están cansadas de que varias mineras y varias empresas de hidrocarburos, sobre todo, realicen la explotación y destrucción de los recursos y no cumplan con lo que justamente establecen en los planes de manejo, ¿no? Entonces, una vez que obviamente tengamos el informe del proceso de participación ciudadana, se va a aprobar ese informe del proceso de participación y va a pasar a añadirse las recomendaciones que se hayan hecho dentro de este informe o este proceso de participación ciudadana al estudio de impacto, ¿no? Generalmente eso se lo hará en la parte de lo que es el plan de manejo ambiental, en donde que se agregará eso. Se actualizará el cronograma valorado y se pasará ahí sí a obtener la póliza de fiel cumplimiento, ¿no? A través de cualquier aseguradora se obtiene la póliza de fiel cumplimiento. Esto tiene que estar a favor de la autoridad ambiental competente. Adelante con la consulta. Muy buenas noches, estimado. No sé si me pueden escuchar. Sí, adelante. Ya. Yo tengo una consulta respecto a ello. Estoy realizando un licenciamiento ambiental para una empresa que hace extracción inversa de todo lo que son placas de celulares y toda esa situación, ¿no? Ahora, esta empresa se encuentra en una zona industrial donde el área de influencia, tanto directa como indirecta, es muy baja. Necesariamente, ahora con esta nueva normativa de la participación ciudadana, también le aplicaría a un stand en una zona industrial. Ya. Justamente para aclararle, bueno, estoy llevando yo justamente ahora un proceso justamente de una empresa, ¿no? En la ciudad de Quito les estoy hablando, ¿no? Que está justamente en el sector industrial, ¿no? Y justamente una de las observaciones que me hicieron es que yo no había colocado, porque justamente yo también había determinado eso, ¿no? Que la zona de influencia directa y directa no se puede dentro de un parque industrial o de una zona industrial. No se puede determinar una zona de influencia hablando de la zona de influencia directa e indirecta social, ¿no? Entonces ahí una de las sugerencias que me hicieron y que tuve que yo agregar es justamente el listado de los líderes comunitarios o de las comunidades o de los actores que estén dentro del área. Ahora, ¿cuál es la situación, no? Que justamente en el sector industrial no va a haber una zona de influencia directa social, pero en este caso lo que las personas, o más bien dicho los profesionales del Ministerio de Ambiente lo que dicen es que nosotros debemos tomar los datos de la población más cercana. Es decir, supongamos que estábamos
en el Parque Industrial de Ambato, por ejemplo, ¿no? Aquí el Parque Industrial de Ambato. Deberíamos acudir a las poblaciones o a los barrios o a las parroquias que están más cercanas, que no necesariamente están dentro del área de influencia directa ni indirecta social, porque obviamente los parques industriales o las zonas industriales son muy grandes y ahí no existen personas que habiten ahí. Entonces, en este caso, los actores involucrados vienen a ser, bueno, en este caso, los pobladores de los sitios más cercanos, ¿no? Así sea que estés en a 1 o 2 kilómetros, qué sé yo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en Ambato, lo que se sugiere es tomar la comunidad o la parroquia de Unamuncho y también una parroquia que está más acá, Izama, ¿no? Entonces, de ahí sacar, obviamente, en este caso, a la junta parroquial, ¿no? Y también juntas barriales que estén, obviamente, de los barrios que estén, por así decirlo, más cerca del poblado. Entonces, esos es los actores que hay que ingresar dentro de esta parte. Pero es necesario, eso sí, por experiencia lo digo, ingresar el listado de actores involucrados, ¿no? Lo que yo realmente no le veo mucho sentido, porque dentro de un parque industrial no puede haber, digamos, una área de influencia social directa, porque el área de influencia social no se incluye a los trabajadores de las otras empresas, ¿no? Eso no se incluye, pero sí se incluye en este caso las viviendas o las personas que viven en cerca. Entonces, en este caso, lo que le toca a usted, en este caso, es seleccionar puede Pero, seleccionar la población más cercana, ¿no? claro, eso sí, le entiendo correctamente. O sea, mi pregunta iba si necesariamente en este caso tendría que contratar para este estudio a un facilitador. Ah, no, sí, eso sí, totalmente. No le había entendido bien la Ah, pregunta. Todo proceso todo estudio de impacto, todo licenciamiento ambiental incluye lo que es el proceso de participación ciudadana, ¿no? E inclusive ahora ya se incluye pues con el nuevo reglamento para la parte de lo que es minería y lo que es hidrocarburos, ya se incluye la parte de lo que es registros ambientales también, ¿no? Solo para minería y para hidrocarburos. Ahí se incluyen los procesos de participación ciudadana. Pero sí, es obligatorio, ¿no? Obligatoriamente, tiene que hacerlo, ¿no? Así sea que estés donde estés, como digo, tiene que hacerlo. El proceso de participación ciudadana se hace obligatoriamente. No existe ninguna otra forma de zafarse. Y de ley toca contratar al facilitador ambiental. Ese valor, como digo, usted cuando envíe la proforma, que ya les indicaré más adelante, cómo hacer este tipo de proformas, cómo hacerlas correctamente, hay que considerar todos y muchos aspectos, ¿no? Porque muchas de las veces a nosotros, ¿qué es lo que nos dicen? Ahorita necesito que me ayude con una proforma. Entonces, siempre ustedes van a tener que pedir ciertos datos que yo ya les voy a decir para conocer cuánto más o menos ustedes pueden cobrar, ¿no? En lo que sí tiene que ver con los estudios. De lo que sí, les digo que para un estudio de impacto ambiental, por más simple que sea el procedimiento, porque puede ser un hotel, por ejemplo, que es algo bastante sencillo, no les recomiendo cobrar menos de $5,500, ¿no? Créanme, ¿no? Por experiencia. Y esto que no incluya nada de monitoreos, que no incluya intersección con áreas protegidas, ¿no? No cobren menos de 5,500, ¿no? Porque si cobran menos de eso, no van a poder, porque es bastante el trabajo que van a tener que hacer. Antes los estudios de impacto eran más sencillos porque los formatos, digamos, no eran tan complicados, ¿no? Entonces, era un poco más sencillo, pero ahora sí es un poco más complicado, sobre todo en el tema de elaboración de mapas, también que es sumamente complejo, ¿no? Entonces, y todo el equipo multidisciplinario que ustedes van a tener que contratar, al menos las firmas, ¿no? Que eso también hablaremos de algunas estrategias que se utilizan para tratar de ganar un poco más dentro de lo que es el proyecto. Entonces, no les aconsejo, yo diría que el valor estándar o más bajo es unos 5,500, ¿no? Por ahí vi que un colectivo, una organización que me parece que se llama Somos Ambiente, había establecido
una tabla estándar, ¿no? Para lo que es el cobro de documentos. No lo tengo yo realmente esa tabla, pero me parece que sí, por ahí en grupos o en la parte de TikTok o en Facebook lo pueden conseguir ese listado, ¿no? Que tiene bastantes valores coherentes en realidad y es una iniciativa. La situación sería que todos los profesionales en el Ecuador nos pusiéramos de acuerdo en que ese va a ser el valor que cobremos, ¿no? Justamente ese era el Justamente yo objetivo, digamos, tengo del ese trabajo que antes documento, tenían compañero. los colegios de ingenieros, ¿no? Era una de las situaciones, ¿no? Regular y coordinar que, digamos, cierto trabajo en lo que es consultoría ambiental no se exceda, ¿no? No sé si alguien tenía una consulta o tenía algo que decir. Compañero, justamente yo tengo ese documento que está mencionando de Somos Ambiente. Entonces, le podría pasar para que después lo pueda subir Ah, al ya, ya. portal para Perfecto, perfecto. compartir también. Sí. A mi número, por favor, que me ayude para yo poderles pasar así mismo los correos a todos, porque sí sería bueno, ¿no? Como digo, me parece muy coherente de que todos los profesionales tengamos unos valores estándares en los cuales no cobremos muy poco ni tampoco De hecho, a veces cuando es algo ilógico, ¿no? Porque en los informes ambientales de cumplimiento, por ejemplo, ¿no? Dice que el valor que se debe pagar para lo que es la presentación del informe ambiental de cumplimiento debe ser el 10% del valor total de la elaboración del informe, siendo mínimo $50, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? Que yo por un informe ambiental de cumplimiento lo mínimo que debería cobrar son $500, ¿no? Pues, sin embargo, ahora es cosa muy grave que se lleva a cobrar 100, $80 incluso por elaborar un informe ambiental de cumplimiento, cual no debería ser así, ¿no? Porque si las autoridades coordinaran o controlaran correctamente, precisamente dice que para poder pagar yo la tasa ambiental por revisión, debo entregar la factura de la elaboración o de la contratación del técnico o consultor ambiental calificado, ¿no? Y está, por ejemplo, ahí la referencia, ¿no? Igual es para las auditorías ambientales, ¿no? El valor de lo que tiene que ver de la elaboración del estudio de impacto, de la auditoría ambiental, ¿no? Pues ahí nomás para ver esos temas, ¿no? Entonces, el compañero nos va a pasar y yo también les facilitaría ese documento, que es, como digo, muy bueno para que todos pongamos de acuerdo en esta... Ingeniero, una consulta. En lo que es el tema público, los estudios de impacto ambiental tienen un costo súper elevado, porque, por ejemplo, el costo de este estudio de impactos ambientales que le menciono está por sobre los $50.000. Claro, sí, sí. Bueno, ahí sí es que, bueno, es hablar de muchas cosas ahí, ¿no? Usted sabe todo lo que implica. Y creo que acá también todos sabemos lo que implica en el sector público, ¿no? Y sí, obviamente ahí se maneja otro tipo de valores, ¿no? Estamos hablando del lado del sector privado, donde que nosotros podemos establecer un valor base. Pero en lo que es el sector público, allá sí es distinto, ¿no? Por ejemplo, para una auditoría que yo tuve que hacer para una escombrera de un cantón de acá del centro del país, por ejemplo, el valor estuvo un poco bajo, por ejemplo, ¿no? Perdón, $5.000, que es una escombrera bastante grande, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es un valor un poco bajo. Pero si hay otros estudios, por ejemplo, los estudios para lo que es la obtención de lo que es un relleno sanitario, $60.000, $80.000. Entonces, en el sector público cambia, ¿no? El sector público cambia. Y ahí, para calcular el presupuesto referencial, pues se basan en otros factores, en otros términos, ¿no? Entonces, eso es distinto. Estamos hablando de la parte privada y claro, en el público sí, casi siempre uno se ajusta a lo que tiene que ver, ¿no? Y como digo, hay proyectos que requieren de mucho más trabajo. Por ejemplo, si es que usted va a obtener una licencia ambiental para lo que es una gestora o una transportista de desechos peligrosos, no le va a cobrar 5.500 ni $6.000. No le va a salir el trabajo porque tiene que hacer mucho más trabajo para obtener una gestora e implica mucho más, ¿no?
los lineamientos y todas las cosas que tiene que usted hacerle, ¿no? Certificaciones, gestionar certificaciones, revisiones de vehículos, entre otras cosas. Entonces, es distinto, ¿no? Ahí se eleva un poco más la parte de lo que es el cobro, ¿no? Entonces, yo hablo, digamos, de una empresa base, ¿no? Que uno puede cobrar esos valores, lo mínimo 5.500, pero que esto no requiera o que no incluya nada de pagos de todas estas tasas. Ahora, eso también siempre es importante informar antes de iniciar el estudio de impacto todo lo que la empresa va a gastar. Es decir, va a tener que gastar en análisis, en monitoreos, ¿no? Ahí nosotros tenemos que indicarles cuáles son los monitoreos exactos que ya la empresa va a tener que hacer. En el caso de ser ex ante, también ahora hay que hacer monitoreos, ¿no? Antes, bueno, tenían la facilidad de decir que, bueno, es que la empresa no va, digamos, no hay un cruce de agua, no existe evidencia de contaminación, entonces no hay que hacer ningún análisis. Entonces eso era facilito, ¿no? No había mucho gasto para la empresa. Pero ahora sí, ¿no? Hay que establecer condiciones estándar para poder hacerlo. Entonces ahora, por lo general, si es que cruza un riachuelo, análisis de calidad del agua, calidad del suelo, que eso sí es necesariamente. Hay que hacerlo también lo que es calidad del aire. Obviamente, emisiones, ¿cómo es? Monitoreo de emisiones, eso sí no vas a tener que hacer. Pero sí el resto, ¿no? Agua, aire y ruido también para establecer condiciones estándar. Entonces, todo eso, ¿no? Pero ya vamos a ir explicando todo eso, ¿no? Cómo hacer todo eso, cómo entender eso, y qué tipo de monitoreos, cómo determino los monitoreos que tengo que hacer. Todo eso vamos a irlo viendo adelante, ¿no? Ahora, acá, justamente del pronunciamiento técnico que yo les estaba hablando, ¿no? Ay, perdón, justamente me faltaba responder dos preguntas, ¿no? La primera que me hacían, ¿cuántos kilómetros a la redonda podría ser lo adecuado para realizar la participación ciudadana? Bueno, cuando obviamente para determinar áreas de influencia, yo necesito de muchos factores que ya los veremos justamente en la sección de determinación de áreas de influencia. Pero cuando, digamos, estamos sobre todo en una zona industrial, yo simplemente selecciono la población más cercana que está, ¿no? Eso nada más. No depende necesariamente de los kilómetros a la redonda, ¿no? Puede ser que, supongamos, ¿no? Dado el caso de que la población más cercana esté a 50 kilómetros, ¿no? Doy un caso muy extremo, ¿no? Tengo que esa población agregarla a la parte de lo que es la fase del proceso de participación ciudadana, ¿no? Es necesario hacer eso. Entonces, obligatoriamente, o sea, no existe, digamos, un factor en este caso. Ahora, obviamente, si es que ya estamos hablando en este caso, un proyecto que sí, donde que yo, digamos, al norte sí tenga viviendas o tenga poblados, al sur no tenga poblados cercanos, ¿no? Entonces ahí sí se seleccionaría, digamos, otro tipo de referencia para el proceso, para la parte de lo que es el área de influencia social. Pero todo se basa en determinar el área de influencia social. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para determinar el área de influencia social? Que bueno, ya les explicaré después también. Pero por ahora, el área de influencia social que yo necesito llegar a determinar, o que necesito determinar, tiene que estar, en este caso, direccionado a un análisis que yo hago, ¿no? ¿Qué es lo que mi empresa puede producir? ¿O qué es lo que mi empresa puede, en este caso, qué impacto puede producir mi empresa? Si es que es una empresa que probablemente genera descargas líquidas, tengo que saber hacia dónde van las descargas. Si es que van a un riachuelo, el riachuelo hacia dónde va, ¿no? Y según o siguiendo el riachuelo, poder determinar a qué población llega, ¿no? Si es que emite contaminación atmosférica, hacer un cálculo o determinar simplemente, ¿no? Con una modelación en ArcGIS o en cualquier otro programa, hacia qué dirección está yéndose las emisiones atmosféricas, ¿no? Y cuál podría ser la extensión que llega a eso. Y qué poblado podría haberse afectado por esas emisiones atmosféricas, ¿no? Obviamente, en cuanto a lo que tiene que ver el componente suelo, va a ser complicado, ¿no? Probablemente no voy a poder determinar eso. Pero sí, basándome en otros componentes como el agua, o sea, como las descargas que hacemos al agua,
o en la parte de lo que tiene que ver las emisiones, ahí sí puedo yo determinar, ¿no? Y también puede ser mediante el ruido, ¿no? Compaginando con lo que es las poblaciones. Antes, bueno, sí se tenía esa situación, ¿no? De determinar la extensión a 50 metros a la redonda, 100 metros a la redonda, 1000 metros a la redonda. Pero ahora no se lo hace así. Ahora sí hay que seguir como digo, un lineamiento, ¿no? Basándome en lo que son descargas, en lo que son emisiones a la atmósfera o ruido. ¿Cuál es la forma en la que podría afectar mi empresa a los poblados cercanos? Y ahí determinar cuál es la zona, ¿no? Como digo, si es que estamos en una zona industrial, sí, debería yo seleccionar el poblado más cercano. Ahora, si tengo varios poblados, y en este caso, por ejemplo, tengo descargas líquidas, seleccionar el poblado al cual puede afectar estas descargas líquidas, puede ser, ¿no? Una de las situaciones. Como les repito, no existiría un valor estándar, ¿no? Simplemente, como digo, en este caso, si estamos hablando ya de zonas industriales, determinar la población más cercana que tenga, ¿no? Pero no tiene que ver con los kilómetros, ¿no? No tiene que ver necesariamente con eso. Por ejemplo, la población que yo tuve que seleccionar para, en este caso, el proceso de participación ciudadana, estaba a 5 kilómetros, ¿no? Que es la población de Tambillo, ¿no? Estaba a 5 kilómetros del área industrial y me tocó seleccionar a esa empresa, perdón, esa población de ahí, para que ahí se lleve a cabo el proceso de participación ciudadana, que es lo que está aprobado, ¿no? Entonces, bueno, nos vamos a quedar aquí en esta parte. El día de mañana vamos a avanzar un poquito más la temática. Por favor, cualquier consulta que tengan, recuerden, pueden realizarla a mi número o al correo también, que puedan realizarlo. Y pueden revisar también la grabación que tienen a través del aula virtual que tienen habilitada, ¿no? Gracias a todos, una buena noche. Nos vemos el día de mañana a las 20 horas con 5 minutos. Por favor.